Bendiciones, les saluda el pastor Alejandro Morales, Blessings, this is Pastor Alejandro Morales. a nombre del apóstol Guillermo Maldonado On behalf of Apostle Guillermo Maldonado y del Ministerio Internacional El Rey Jesús en Miami. and of King Jesus International Ministry in Miami. Estos son tiempos muy especiales, These are times that are very, very special, donde Dios está trayendo a la luz where God is bringing to light verdades que han estado a la luz de la palabra de Dios, truths that have been in the light of the Word of God, pero que han estado ocultas but that have been hidden por muchas razones, for many reasons. algunas de ellas hasta culturales. Some of them are even cultural. Una de las verdades más importantes de la Biblia One of the most important truths of the Bible es el concepto de pacto. is the concept of a covenant. Si bien es cierto, es un concepto de mucho peso en el mundo oriental, Though it is a concept that is very weighty in the Oriental world, creo que a los ojos de Dios es mucho más importante de lo que nosotros creemos como algo solamente cultural. or rather in the eastern side of the world, before God's eyes, is something that's very much more important than what we even realize. Dios es un Dios de pactos. God is a God of covenant. Es tan importante el concepto del pacto en la Biblia The concept of a covenant is so important in the Bible que algunos cuando estudian el desarrollo de la historia bíblica o cómo Dios se mueve con la humanidad, that when one studies everything that's a development of the story of the Bible or how God relates to humanity, algunos lo hacen estudiando las dispensaciones, some do so by studying the dispensations, otros lo hacen estudiando las fiestas, others by studying the feasts. pero hay quienes aseguran que es a través de la forma en que Dios revela sus pactos que Dios se manifiesta al ser humano. While others affirm that they do so by studying the different covenants by which God relates or reveals himself to humanity. En la Biblia tenemos muchos pactos, And in the Bible, we have many covenants. pero hay algunos pactos que son los pactos mayores o más importantes. But certain covenants are the major ones or the most important. Pactos como el pacto adámico, por ejemplo, Covenants like the Adamic covenant, for donde example, Dios se está revelando al ser humano en la creación where God reveals himself to human beings in creation, y hace un pacto con él. and he makes a covenant with Después them. tenemos el pacto que hace con Noé. Then we have the covenant that he makes with Noah. Algunos lo llaman el pacto universal, Some call that the universal covenant, que es aquel pacto que hace donde Dios dice que no destruirá más al ser humano. which is that covenant where God said that he would not again destroy human beings. Tenemos el pacto abrámico, Then we have the Abrahamic covenant, que es el pacto que Dios hace con Abraham which is that covenant that God made with Abraham, y en el cual ustedes y yo estamos presentes en los lomos de Abraham por la fe. in which you and I are a part of that through the loins of Abraham by faith. Es un pacto de bendición, It's a covenant of blessing, de promesas divinas. of divine promises. Tenemos el pacto que hace con Moisés, We have the covenant then that he made with Moses, que es el pacto para heredar las promesas divinas. which is the covenant to inherit divine promises. El pacto davídico The Davidic covenant. y el último y tal vez el más relevante en nuestros tiempos And the last and perhaps the most relevant to us in these times es el nuevo pacto, is the new covenant, sellado con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. sealed by the blood of our Lord Jesus Christ. Cuando hablamos de pacto entonces, So then when we talk about covenants, vemos cómo en la Biblia este concepto, esta verdad espiritual, we see how in the Bible this spiritual concept, tiene this truth, mucha importancia, has much importance. porque Dios se revela de cómo Él funciona con el ser humano a través de los pactos. Because God reveals how it is that he operates with human beings through those covenants. Cómo Él funciona con el ser humano a través de los pactos. How he operates with human beings through those covenants. Los pactos son tan importantes Covenants are so important que cuando Abraham estuvo con Dios, that when Abraham was with God, tuvo un encuentro con Él donde dice que las mitades de los animales estaban partidas. he had this encounter where there were animals that had been cut in half. Y lo que unía cada parte una con la otra
And that which would unite each of the pieces to each other era la sangre que había entre las dos partes. was the blood that existed between these two parts. Cada una de esas partes representaba una alianza o un pacto que terminaba, And each one of those parts represented an alliance or a covenant that was finishing, y una alianza y un pacto que comenzaba. and then an alliance, another covenant that was beginning. Y la razón de que unía estos dos pactos And the reason why these two covenants were joined together, era la sangre. it was because they were connected by the blood. Lo que entendían los antiguos era esto. So what the people of old would understand by that is this. El simbolismo era que Dios me haga así si yo fallo en cumplir este pacto. The symbolism of all of that is let God do this to me if I am not faithful to this covenant. Y cuando Abraham tiene esta experiencia espiritual en el libro de Génesis, So when Abraham had this spiritual experience in the book of Genesis, en esta experiencia espiritual él ve una antorcha que camina entre las mitades. in that spiritual experience, he sees a torch that's walking or moving between those two parts. Eso significaba que el más grande And what that meant is that the greater estaba caminando en medio del pacto, was walking between those two parts. porque él sostiene el pacto. Because he is the one who will sustain the Hoy covenant. en día Today, estamos viviendo en el pacto de la sangre de Jesucristo, we are living in the covenant by the blood of Jesus. el pacto de poder de su sangre, The covenant of the power of his blood. un pacto de una sangre que clama misericordia. A covenant of a blood that cries out for mercy. Y es esa sangre la que hoy en día And it's that blood that today da vida a cada uno de los pactos de Dios para nosotros hoy. gives life to every other covenant that God has with us today. Un pacto A covenant es una unión divina is a divine union donde Dios nos hace promesas where God makes promises to y us nosotros hacemos promesas a Dios. and we make promises to God. Es un intercambio It's an exchange de compromiso. of commitments. Si pudiéramos resumir la palabra pacto en el día de hoy, If we could summarize the word covenant for es today, la palabra compromiso. it would be in the word commitment. Lastimosamente hoy en día hay dos palabras Sadly, today there are two words que nadie quiere escuchar: that no one wants to hear. sacrificio Sacrifice y compromiso. and commitment. Y las dos forman parte del pacto. But both of those are part of a covenant. Éxodo 15:26 Exodus 15:26 dice lo siguiente: says this. si oyeren mi voz If you would hear my e voice hicieran lo correcto delante de mis ojos, and do the right thing before my si eyes, pusieran atención a mis mandamientos y a mis decretos, if you would heed my commandments and my decrees, yo el Señor I, the Lord, no permitiré ni traeré will not allow, I will not bring ninguna de estas pestes que envía a los egipcios a ustedes, any of the pestilences that I sent on the Egyptians upon you. porque yo soy el Señor su sanador. For I am the Lord, your healer. Eso es parte del pacto de Dios para con nosotros. And that's a part of the covenant that God has with Y us. cuando Dios establece un pacto, And when God establishes a covenant, de la misma manera que lo hizo con Abraham, the same way he did with Abraham, es el deseo de Dios it is the desire of de su God parte on his end sostener el pacto. to keep this covenant. Lo que no entendemos What we don't es understand cómo accesar a ese pacto. is how to access that Eso es covenant. a través de la sangre de Cristo. And it's done by the blood of Christ. Por la sangre de Jesucristo By the blood of Jesus Christ. nos volvemos uno con Cristo We become one with Christ en su muerte in his death y en su resurrección. and in his Y resurrection. es a través de esa poderosa sangre And it is through that powerful que blood tenemos acceso that we have a access todas las promesas de los pactos de Dios para con nosotros. to all the promises of the covenants of God towards us. Es decir, las promesas de Dios That is, the promises of God están a nuestra disposición are available to us. y la sangre And it's the blood de Cristo of Christ está disponible is available para sellar ese pacto. to seal the covenant. Pero ese pacto But that covenant solo se accesa de una forma can only be accessed one way, y es a través de la obediencia. and that is through obedience. Y es porque Dios And it is because God se revela
a través de los pactos. reveals himself through covenants. Él muestra su corazón a través de los pactos. He shows his heart through covenants. ¿Cuál es el deseo de Dios para su pueblo a través de los pactos? What is the desire of God towards his people by way of these covenants? Sanarlo, To heal us, liberarlo. to deliver us. Número 2, Number 2, Dios empodera a través de los pactos. God empowers through his covenants. Porque a través del pacto Dios dice, Because through the covenant, God says, el que se levante contra ti, whoever would come against se levantará contra mí. is coming against me. Al que tú bendigas, Whoever you bless, yo bendeciré. I will bless. Pero número 3, But number 3, Dios nos guarda God keeps a us través de los pactos. through the covenants. Él promete guardarnos y protegernos He promises to keep and protect Él lo us. juró He swore por Él mismo. by himself. Por lo tanto, hoy en tiempo de crisis, Therefore, today in this time of estamos crisis, bajo el pacto de la sangre. we are under the covenant of the Un blood. pacto nuevo. A new covenant. Tenemos acceso a ese pacto. We have access to Y that por covenant. ese pacto And because of that es que covenant podemos reclamar la sanidad divina is that we can claim divine healing y la salud divina. and divine health. Y la manera en que lo hacemos The way we do that es a través de la fe is by faith y nuestra obediencia. and by our obedience. Yo no puedo ver su fe, I can't see your faith. usted no puede ver la mía, You can't see mine. pero yo puedo ver su obediencia But I can see your y obedience. usted puede ver la mía. And you can see mine. Porque la fe Because faith no es algo que yo siento, is not something I es feel. algo que yo hago. It's something I do. Por lo tanto, la obediencia Therefore, obedience que viene de la fe that comes by faith es la que abre is what opens las llaves de los cielos the keys of de heaven los pactos de Dios para con nosotros. to the covenants of God for Hoy en us. día como nunca antes, Today, like never before, la sangre de Cristo the blood of Christ está clamando misericordia para usted y para mí, is crying out for mercy for you and para for su me, familia y para mi for familia, your family and for my family, para sus posesiones y para mis for posesiones. your possessions and for mine. Es tiempo It's time de clamar esa sangre, to cry out for the blood, poner en los dinteles de nuestras casas, to apply it to our doorposts a través de las palabras que salen de nuestra boca. through the words that come out of our mouth. No sangre física, Not a physical pero blood, sí por la fe, but yes, by faith, declarándolo en nuestras puertas, by declaring it over our las doorposts, promesas de Dios, the promises caminando of en obediencia, God, by walking in y obedience entendiendo and understanding que un virus that one virus no tiene pacto con Dios, does not have a covenant with pero God, que usted y yo, but you and I, hijos de Dios, who are sons of por la God, sangre de Jesucristo, by the blood of Jesus tenemos Christ, un pacto we do have a con el covenant Dios que es nuestro sanador, with God who is our healer, nuestro protector our protector, y aquel que fortalece nuestras manos para la batalla. and he who strengthens our hands. Ahí for donde war. usted está, There where you're at, yo le animo I'd encourage para you que usted clame por esa sangre. that you would cry out to the blood. Padre, en el nombre de Jesús, Father, in the name of yo Jesus, recibo de ti I receive from you la the revelación revelation del poder del pacto y la sangre. of the power of the covenant in the blood. Hago mío ese pacto. I make that covenant my Hago own. mío el poder de la sangre. I make the power of the blood my Lo own. declaro sobre mi vida. I declare it over my La life. sangre de Cristo. The blood of Christ. La sangre de Cristo The blood of Christ sobre mi casa, over my house, sobre mi familia, over my family, sobre mi cónyuge, over my spouse, sobre mis hijos, over my children, sobre lo que tú me has dado. over that which you've given Clamo me. la sangre, I cry out for the blood. porque cuando clamo esa sangre, Because when I cry out to the blood, te estoy recordando I am reminding que you estoy bajo pacto, that I am under a covenant. bajo tu pacto, Under your covenant, donde tú te revelas, where you reveal yourself, donde tú me empoderas, where you empower me, donde tú me proteges. where you protect me. Señor, te doy gracias, Lord, I thank you. lo creo, I believe lo it. recibo I receive en el it. nombre de Jesús In the name of Jesus. Amén. Amen. y amén. Amen. Dios te bendiga. God bless you.